Arratsaldeón, buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias de los Celedores de Oro, hoy tenemos de ponente a Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra, que nos va a hablar de la banda municipal de Chistularis. No sé por qué me han llamado a mí como presentador de Pedro Ignacio. Solo le conocía ya cuando él tenía 8 o 9 años, que entró en el grupo de danzas Gastecho. Luego, paralelamente como danchari, empezó a aprender el chisto. Estuvo con 2 Celedores de Oro, con Jesús Moraza Zárate en el conservatorio y luego con Félix Ascaso a nivel particular. Precisamente, Félix Ascaso, había otros 2 alumnos, Fernando Beitia y Javier Izaga, y les dedicó una birbilqueta que se llamaba Elósegui Zagabeitia, que está publicada en la revista Chistulari. Luego, posteriormente, obtuvo el título de profesor superior de música en Donosti, especialidad de chisto. Luego, en la década de los 70, la segunda mitad de la década, en el grupo Indarra, aprendió a tocar la gaita. Y estábamos haciendo la fanfarre y aprendió también a tocar el bombardino. Y mientras estábamos haciendo la fanfarre, surgió un cantante, Pachi Villamor, que formó un grupillo y él tocaba el chisto, la gaita y el bombardino. Luego ya sabemos de sus cargos públicos, pero también fue presidente de la Icastola Olavide, de la Sociedad Indarra y de la Asociación de Chistularis del País Vasco. Y ya que la conferencia se trata de la banda municipal de Chistularis de Vitoria-Gasteiz, no podemos olvidar que ha sido miembro de esa banda desde 1986 y en 1990 se le encargó la reorganización de la antigua Academia Municipal de Danza y transformarla en la Academia Municipal de Folclore. Y ha sido su director desde entonces hasta 2011, en que cogió la excedencia para ocupar cargos públicos. En la actualidad dirige la Escuela de Música Luis Aramburu. Ya es miembro de la institución Celedores de Oro, ya que no es la primera vez que imparte una de nuestras conferencias. En 2016 habló de chisto y danza en nuestra ciudad, porque la danza siempre la ha tirado. Ha sido varias veces campeón de Álava de Aurrescu. Y de él partió una idea muy curiosa. El 8 de agosto, dentro de las fiestas patronales, se hacía una diana en la que salíamos los chistularis. Después se almorzaba y a continuación pues se seguía tocando, la gente se iba desperdigando. Y entonces se le ocurrió eso de unir el chisto y la danza, y se le ocurrió que se hiciese una socadancha en la plaza de Santa María. Se hizo y hoy en día está en el programa oficial de fiestas. Y nada más, aquí cedo la palabra a Pedro Ignacio Elósegui, que algo tendrá que decir de esa banda municipal de Chistularis que figuraba completa delante del Gargantúa en el cartel de fiestas de 1923, dibujado por Adrián Aldecoa, como las 2 grandes novedades en las fiestas de ese año. Muchas gracias, Chapi. Como seguramente sabéis, los chistularis difícilmente podemos vivir sin un atril y me lo he traído también. Me parece mucho más ágil intentar dirigirme a todos vosotros desde esta posición de pie que no hay una esquinita. Muchas gracias a la Asociación, a la Institución Celedores de Oro por invitarme a esta charla sobre el que quiero titular el oficio de tamborilero, y que va a versar sobre el chistu, el tamboril, sus usos, sus costumbres, qué ha sido y por dónde veo yo que puede seguir en ese camino. Vengo a esta charla con intención de aportar mi visión, mis propuestas de continuidad a una situación de crisis que entiendo
que atraviesa el mundo de tamborileros y dancharis. Una situación de crisis no es una situación, no es algo negativo, ¿no? Es una situación de cambio, una situación en la que hay que aprovechar esa oportunidad. Vais a escuchar cosas que a algunos a lo mejor les van a resultar duras, y lo son, pero no tengo ningún interés en menoscabo de nadie, pretendo provocar una reflexión y todo lo que diga quiero que me escuchéis, que lo estoy diciendo en primera voz. Quiero hacer una autocrítica y además creo, por todo lo que ha dicho Chapi, creo que tengo motivos de responsabilidad para hacer esa autocrítica. Espero que os guste, yo creo que en esta sala estamos un montón de amigos y espero, como mejor resultado de la charla, que al menos sigamos siendo amigos luego. Ya os contaré cosas. No sé si se habrá, seguro que no, entre los galardonados con el Celedón de Oro, un colectivo más numeroso que el de los chistularis. No todos han sido galardonados por su trabajo como chistulari, pero sí que es una lista larga, empezando en el año 63 por José María Sedano, más tarde por José Luis Fernández Zapa, José Manuel Bediacasas, en el año 85 Félix Escaso, que fue mi profesor, efectivamente, Manolo García de Andoin, José María Bastida Chapi, que ha sido mi introductor hoy, José María López de Lorriaga, Copi, Feliciano Sáenz, José Antonio Zabalza, Jesús Moraza, Miquel Délica, Jesús María Alegría, el Pintu, y la última galardonada, que aparte de sus méritos académicos en el tema de la filología pues también ha sido chistulari, y de hecho con Elena nos conocimos allá por el año 74 pues como chistularis los dos. Ella era alumna de Jesús Moraza, yo todavía no. Yo fui alumno de Jesús Moraza en el último año de la carrera, en pedagogía. Mi última asignatura de la carrera la hice con Jesús Moraza en Vitoria. Por lo tanto, la institución Celedones de Oro, además de muy VTV, es también muy TTV, chistulari de toda la vida. Y yo la verdad es que no he venido a hablar de la banda de chistularis, pero quiero que la banda de chistularis sea la partida de este rato con vosotros. Yo cuando hablaba con Edurne Martín el año pasado, fue imposible hacer esta charla el año pasado, que era el centenario, y dije, bueno, pues para el año que viene hacemos, a propósito del 101 aniversario, vamos a hablar del oficio de tamborileros. Y vamos a partir, pues de esa, creo que tengo el mando por aquí, vamos a partir de ese centenario, que me han dado el mando, Chapi. Seguro que Chapi me va a decirlo al final, te has olvidado de... ¿Verdad que sí? Bueno, pues no me alegro de haberme olvidado, pero este mando sí funciona. Vamos a empezar por aquí. La banda de chistularis, y eso es, os lo creéis o no, eso es lo que era el teatro principal, y ese es el inicio del vídeo de la entrada del público. En ese concierto, el 20 de marzo del año pasado, a partir de ahí vamos a partir con todo lo demás. No vamos a hablar de la banda de chistularis, vamos a hablar del principio y del último acto de la banda de chistularis en el centenario. Hay una cosa que quiero hacer también antes de empezar y que creo que es algo que el año pasado deberíamos haber hecho en ese concierto centenario y que algunos me habéis, yo no estaba en la organización, pero me habéis señalado, y es al menos nombrar a aquellas personas, a aquellos chistularis que han sido parte de la banda en esos ponemos 1 o 2, Chapi, en sus 101 o 2 años. Y estos son, creo que no me he olvidado ninguno, le he repasado bastante. Ha habido 6 directores, estos son más o menos las fechas, alguna puede bailar un poco. El primer director fue Primitivo Onraita, Carmelo Ibarzábal, Luis Revuelta, Félix Escaso y Ángel Emilio Yus fueron los chistularis que tocaron con Primitivo Onraita. En 1955 se jubila Primitivo Onraita, después de estar ya en la banda 40 años, y entran como componentes sucesivos, no es que estuviesen todos a la vez. José Ignacio Martínez de Luna, Iñaki Pérez Vinegra, continúa Ángel Emilio Yus y Félix Divar entra como atabalero. En 1971, más o menos,
Jesús Moraza es ya el director de la banda, José Ignacio Martínez de Luna, Iñaki Pérez Viñegra y Félix Dival. Esa es la banda de mi juventud. Esa es la banda que yo escuchaba todas las mañanas de domingo desde mi casa, que está aquí al lado, cuando ellos salían a tocar la diana, que por cierto ya no se hace. Aquí, en Donosti, se sigue haciendo. En el año 77, Jesús pasa a dirigir la banda de Chistularis. En principio a dirigir no, pero se integra en la banda de Chistularis de la Diputación. Y José Ignacio Martínez de Luna se hace cargo de la banda como director. Y pasamos por allí, entre otros, a Sierra Moriza, Iñaki Pérez Viñegra, Esticho Moraza, que nos está hablando, Kepa Pinedo, Nacho Alarcia, José Luis Cantabrana, Gorka Recil y Amaya Domeño y Amaya Ruiz. En el 97, José Ignacio se jubila, Garicoitz Mendizábal, el gran Garicoitz, que ahora podemos escuchar y disfrutar, dirige nuestra banda hasta el año 2003, creo, hasta 6 años. Y ahí se integran Roberto Álvarez, Eneco Espino, Itziar Ruiz de Uña, Miriam Uría, Gorka Recil y Iñaki Alarcia también. Y la banda actual, la que ha sido la banda actual hasta la semana pasada, dirigida por Roberto Álvarez, hasta la semana pasada, porque Roberto ha empezado a disfrutar ya de su jubilación, pues está en Eneco Espino, Itziar Ruiz de Uña, Charlie de Reategui, Nagore Fernández de Luco, Cristian Alemani, Iñaki Alarcia, Cristina Grela y Gorka Hermosa. Y yo, Hermosilla. Y yo quiero pediros, me quitáis a mí de ahí, pero por favor un aplauso para toda esta gente que ha hecho 100 años en la banda. Muchas gracias. No me ha parecido hoy que tenga que renunciar a la trayectoria de la banda. Es igual, lo dejo para más adelante, para otros. Ya haremos la historia de la banda más para otros. Pero no tengo aquí ninguna intención de hacer una tesis doctoral. Pero ya en 1992 publiqué un trabajo que recogía los antecedentes de la banda de Chistularis. Los anteriores a la llegada de Primitivo Onraita en 1914. El primer contrato de tramboleros es de 1843, donde el ayuntamiento contrata de manera fija, no esporádica para fiestas, sino, podemos decir que en plantilla, pero no es el concepto de la plantilla de hoy, a 3 Chistularis, que tienen más o menos las mismas funciones que ha tenido la banda hasta hace bien pocos años. Onraita era uno de los tamborileros que se integra en 1914. Onraita llega en 1914 para hacerse cargo de las funciones de tamborilero. Silbo primero consta en su contrato del Ayuntamiento de Vitoria. Onraita entonces era uno de los tamborileros de mejor consideración. La totalidad de ejercicios que hizo en esa oposición, en el que participaron los mejores historiadores del momento, Vitoria debía ser una plaza apetecible, pues la totalidad de ejercicios, no sé si fueron 3 o 4, lo superó con un 10. Y Onraita se hizo cargo de la banda. No puedo iniciar sin estas palabras, sin citar a Onraita, que, como os he dicho, estuvo desde el 7 de julio de 1914 en la banda y puso unas bases sólidas en la banda. Luego os lo diré, pero Onraita no eligió a cualquiera para su banda. No eligió a cualquier chistular y a cualquier músico para su banda. Y consiguió una buena banda insuperable en los concursos de aquella época. Primero había estado... primero estuvo 2 veces en América. Antes de venir aquí, estuvo en América, como chistulari, en países como él decía, en Montevideo, en Uruguay, en Argentina y en Brasil. Y tenemos unas fotos de esas primeras apariciones de Primio Onraita. Primio Onraita no es el atabalero, es Primio Onraita. Con ese chistu, os pido que os fijéis en ese chistu. Os pido que os fijéis en ese chistu, porque luego lo vamos a ver mejor. Y en esa foto, que es de la misma época, esto es una foto de propaganda. Ellos hacían propaganda como músicos en los centros vascos de entonces, ya en Argentina y en Brasil. Y en esa foto no está como chistulari, está como gaitero. Y la gaita de Primitivo Onraita la conservamos todavía. Y esta es la famosa banda. Esta es la primera famosa banda que incorpora Primitivo Onraita. Todavía está ahí... Carmelo Ibarzábal, efectivamente. Siempre se me olvida este nombre. Estuvo muy poco tiempo y luego se incorporó Félix Ascaso.
Y lo que os decía antes, Primi no pone a cualquier músico en su banda. Elige para su banda ni más ni menos que a los 2 flautas de la banda de música y al percusionista de la banda de música. Elige para su banda lo que ahora podríamos considerar como chistularis profesionales y sube enormemente el nivel de la banda y la hace circular, bueno, pues hasta hace 100 años, ¿no? Ahí está Primi en una portada de la revista Chistulari en el año 1928, sin bigote ya. Ese chistu ya es diferente. Y aquí, bueno, pues vemos a Primitivo Onraita, que entre otros se dedicaba a construir chistos. Es decir, Primitivo Onraita no era un chistulari, era un dinamizador del mundo del chisto. Y aquí tenemos otra cosa curiosa, que aparece en la primera revista de Chistulari, en marzo de 1928. Onraita escribe las transmisiones en propiedad del chistu de Primitivo Onraita, de su chistu. Él dice que lo tiene desde 1898, que se lo cedió su padre, al que se lo había cedido su abuelo, y que antes había sido propiedad de Miguel Aguinaga, chistulari de tamborilero de Oñate. Era un chistu que él decía que tenía 175 años, porque cuando lo compró su abuelo tenía 100. Yo hasta tanto no llego, pero seguro que ese chistu tiene en este momento pues alrededor de 200 años. Y lo vamos a escuchar. Este es el chistu que habéis visto ahí, que es muy especial, muy especial. Voy a tocar una cosita que a mí me gusta mucho, que es una calejida que a mí me parece que es muy antigua. Antes he estado comentando con Chapi, tiene la diferencia de agujeros, son los mismos entre ellos, por lo tanto no es una escala absolutamente cromática como la que tenemos ahora. Y además, hay otra curiosidad. Este chistu es duro de tocar, ¿verdad, Chapi? Lo he probado antes. Bueno, pues en este chistu y en el siguiente de Onraita están aquí marcados sus dientes. Onraita mordía el chistu porque había que soplar. Están marcados sus dientes arriba y abajo. Y este chistu sonaba más o menos así, si quiere sonar. Este es el chistu de Onraita. Está en una afinación aproximadamente fa sostenido, medio tono más alto que los chistus actuales, porque era, bueno, hace 200 años la afinación estándar no estaba muy clara. En tiempos de Bach la afinación era más baja, e incluso en Inglaterra se tocaba los órganos se afinaban hasta 2 tonos más alto. Y este chistu está aproximadamente en fa sostenido, con algunas correcciones. Pero lo bueno es que sigue sonando y que lo tenemos aquí por generosidad del nieto de Primitivo Onraita, de Óscar Onraita, que no le veo por aquí, pero al que siempre agradeceremos esta cesión que hizo. Y vamos ahora ya, si tengo al origen de esta charla, este es Primitivo Onraita, el día de su jubilación, en el restaurante La Antonia, efectivamente. Hay otras fotos con todos los chistures de esa época de Vitoria. Y vamos a este momento. La banda de chistures actual, entrando en el teatro el día del concierto del centenario. Y vamos a escucharlos.
olvidado deciros una cosa, que tuvieseis especial atención en el Atabalero, en Iñaki Alarcia, fijándoos a la vez en los pasos de los Nancharis. No sé cómo escaparme de aquí y volver a la... Escape, no funciona el escape. Ya me he ido ya. No lo vamos a repetir, pero os pido que os fijéis porque es fundamental. Un atabalero que va marcando literalmente los pasos de los Nancharis. Literalmente los pasos de los Nancharis. Iñaki Alarcia sabe bailar. Y eso se nota. Y esto vais a ver por qué es. Luego vais a ver por qué es. ¿Qué han tocado? Pues han tocado lo que hemos llamado el Aurresku de Aramburu. El Aurresku de Aramburu tiene una historia muy curiosa. El Aurresku de Aramburu se publicó en una revista de Chistularia hace años 97 y nadie sabía nada más, que había un contrapás, pero es que había detrás de él una historia que gracias a Santiago Garamendi la hemos conseguido recuperar. Es este guión que alguien hizo, probablemente en la banda de Chisturias de la Diputación, para hacer una coreografía. Y en la coreografía se le pedía un aurresku, un contrapás, una espatadanza y un baile de la chica, que luego incorporamos en el Gasteizko Sortzikoa. Y estas 4 melodías las escribió Aramburu en el año 71 y constituyen lo que después hemos conocido o hemos utilizado como aurresku de Aramburu. Pues tomando como partida este centenario es donde quiero empezar de verdad a hablar. Vengo hoy con la intención de hacer una reflexión sobre lo que, a mi modo de ver, es la situación del chistu y de los chistularis. Quiero hacer un breve repaso histórico que lo sitúe en su lugar y exponer, si se me permite, proponer cuáles son los espacios que entiendo que debe ocupar en esta cincuentena central del siglo XXI. No pretendo sentar cátedra, no pretendo hacer una tesis doctoral, no soy doctor ni esa es mi función, pero del chistu se ha hablado mucho, se ha escrito mucho como instrumento sobre su función social, que la tiene, o al menos la tuvo, y se ha escrito mucho, no en vano, se han publicado 97 años, durante 97 años, excepto 20 de lapsus, en la revista Chistulari de la Asociación de Chistularis. Pero además hay publicados pues, innumerables trabajos históricos, musicales, acústicos, organológicos, psicoacústicos, neuroacústicos incluso, sobre el chistu, su funcionamiento, su tradición, su papel social, su técnica, su organología, etc. La exposición que voy a hacer no es solamente idea mía, no es mi forma de expresar exclusivamente, está basada sobre todo en trabajos que hicieron o han escrito José Luis Ansorena, José Ignacio Ansorena, Mikel Aramburu, Chistulari de Pamplona, Alex Iríbar, profesor de la Universidad de Deusto, y Sabin Bikandi, que es doctor en musicología, precisamente con una tesis doctoral en una universidad inglesa sobre el chistu. A mí, la verdad es que me ha dejado de interesar mirar hacia atrás. A pesar de todo lo que os digo, me ha dejado de interesar mirar hacia atrás. A menudo no hay más remedio, pero la verdad es que me ha dejado de interesar. Prefiero mirar hacia adelante, intentar descubrir el futuro. Y por eso seguramente es el título de la charla de hoy, el oficio de tamborilero a propósito del 101 aniversario. Decía una escritora británica, Viviana Green, que en la vida no se trata de esperar a que la tormenta pase. En este momento de crisis es un momento de tormenta. No se trata de esperar a que la tormenta pase, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y eso nos viene muy bien. Yo creo que la cultura del chistu en estos momentos está en una de las mayores crisis de su historia. Ha habido y muchas, y alguna igual peor que en este momento, pero creo que también merece la pena que reflexionamos sobre ello y podemos aprender a bailar bajo la lluvia. Y de algo de aprender a bailar también va esta charla. Me preguntaba hace unos años, más de 30, Txerra Díez Unzueta, en una entrevista en Radio Vitoria, me decía: Pedro, tú eres un poco iconoclasta, ¿no? Y yo pensaba que ya estoy iconoclasta en el chistu. Da igual. Yo lo tomé como que era un poco cascarrabias, bastante salsero, un poco quisquilloso, incordión, o más bien inconformista en voz alta. Y sí que lo he sido. Y creedme que me ha costado bastantes desgustos, alguna contrariedad y alguna negación incluso de saludo, pero bueno, pues en esto estamos, ¿no? Chistulario tamborilero.
En un momento de mi vida, de manera consciente, decidí dedicarme a la música y a la danza tradicional. Yo estaba en otros menesteres y no fue algo buscado, pero la verdad es que fue así, me dediqué a ello. Me declaro, mucho más que ninguna otra cosa, chistulari, tamborilero mejor. La diferencia entre chistulari y tamborilero es hacer referencia al instrumento o a otro instrumento. El tamborilero es una orquesta en sí mismo y una orquesta ideal para la danza. Y la palabra chistu no aparece en ningún escrito hasta 1876. Se hablaba siempre de tamborileros o de silbo. La plaza de Bebenraita se convoca como de silbo primero del Ayuntamiento de Vitoria. Y en el propio escritos del Ayuntamiento de Vitoria no aparece la palabra chistu hasta 1906, más o menos, creo. Por lo tanto, antes se hablaba de tamborileros, se hacía referencia al tamboril, al instrumento que guía la danza. De ahí la importancia del tamboril. Y se hablaba de oficio. Oficio es una habilidad y una destreza para practicar una actividad. Profesional es quien ejerce esa profesión, ¿no? Se puede ser un profesional de cualquier actividad y, por extraño que nos parezca, no tener el oficio necesario para practicarla. Y esto seguramente tendréis muchos ejemplos. Porque, a mi entender, el oficio tamborilero, que no tiene nada que ver con el de chistulari, o al menos de que se entiende hoy por chistulari, es un oficio, una profesión en sí mismo, ¿no? Una cosa es ser chistulari y otra cosa es tocar el chistu. Yo toco la gaita, como ha dicho Chapi, pero nunca voy a decir que soy gaitero. Sé tocar la gaita. Yo toco el piano en la intimidad de mi casa, como decía el otro, ¿no? Pero no se me ocurre decir que soy pianista. Sin embargo, digo muy alto que soy chistulari. Intento conocer el oficio chistulari, no lo he conseguido, creo que no lo he conseguido, pero lo intento conocer. Me he conseguido el chistulari y creo conocer esa manera del oficio de tocar, no del todo, es como seguramente subjetivo, pero no tanto, ¿no? Yo además he sido de profesión tamborilero, como ha dicho Chapi, he tocado en la banda de chistularis, pero no es necesario ser profesional del chistu para ser de oficio tamborilero. De hecho, yo soy chistulari de carrera, de conservatorio, como también ha dicho Chapi. Tengo todos los estudios académicos de chistu que se pueda tener en el conservatorio en mi época, ahora hay más. Pero el oficio de tamborilero no se aprende en el conservatorio. No se aprende en el conservatorio. Y lo digo porque es así. El oficio tamborilero yo lo aprendí, o lo que aprendí como tamborilero, lo aprendí a pie de calle, en la plaza, a pie del grupo de danzas. Yo bailaba en el grupo de danzas y en un momento tuve que coger el chistu y ser el chistulari del grupo de danzas y aprendí junto a tamborileros que no eran profesionales, pero que eran tamborileros de verdad y que no fueron nunca profesionales del chistu. Y quiero citar aquí a Jesús Arrasti, por ejemplo, a Manolo García de Andoain, que conocían perfectamente el oficio de tamborilero y conocían perfectamente la danza, a José Chubastida, a Chapi, a Feliciano, a Miquel, que no han sido nunca chistularis profesionales, pero han sido tamborileros, han tenido el oficio de tamborilero y han enseñado a muchos tamborileros. Un detalle en este sentido, en el Conservatorio de Música del País Vasco, en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, ni en el Conservatorio Superior de Música de Pamplona hay un departamento de música tradicional. Sí hay departamento de música tradicional en el Conservatorio de Cataluña, en la SMUC, o en el Conservatorio de La Coruña, o en el Conservatorio de Sevilla. Pero en nuestros conservatorios no tenemos un departamento de música tradicional. Y el chistu está incluido, y esto se lo pregunté directamente hace bien poco a la directora de Musiqueni, y bueno, ¿no tenéis incluido el chistu entonces? Y dice, bueno, no, el chistu lo tenemos incluido en el departamento de música moderna. Ahí queda eso. O sea, no solamente no hay un departamento de música tradicional, sino que el chistu lo metemos en... No sabemos dónde meterlo, ¿no? Lo metemos en música moderna. Al menos en Pamplona lo meten en el departamento de viento, ¿no? Pero Musiqueni está en el departamento de música moderna, oye. Y esto ocurre en el País Vasco, que es lo que creemos que es, o lo que tenemos, que nos pensamos que es. Estamos mirándonos al ombligo y en cosas tan elementales como estas, pues fallamos desde la base, ¿no? ¿Y qué es la tradición? Hablamos del chistu y hablamos de tradición. Decía André Malraux, que es un filósofo francés del siglo XX, que la tradición no se hereda. Nosotros pensamos que somos transmisores de la tradición, creemos que somos transmisores de la tradición no se hereda, la tradición se conquista. Y Gustav Mahler, que era un director de orquesta también de mediados del siglo XX, principios del siglo XX,
decía que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino el mantenimiento del fuego. Y esto es bastante significativo. Estamos como añorando lo anterior y lo que tenemos que hacer es mantenerlo vivo, tenerlo hoy vivo. No la tenemos no la tenemos que heredar, la tenemos que conquistar. Desde época romántica y el movimiento nacionalista siempre ha habido una continuidad por recuperar, por no perder, por recopilar, y nos centramos en eso. Y tenemos un campo importante para mirar adelante, que es la creación. Si no creamos en este mundo de la música y de la danza tradicional, nos vamos a agotar y nos estamos agotando. Por lo tanto, la creación, que no ha sido precisamente por las corrientes romántico-nacionalistas en el movimiento musical europeo, y también en la política, no ha sido precisamente la creación un eje que haya movido el mundo de la música tradicional. Hemos querido casi siempre copiar, imitar, hacer en la plaza lo que hacen en el pueblo de este o en aquel pueblo. Nos tenemos que crear nuestro propio repertorio. Nos tenemos que crear nuestros propios motivos de uso del chistu y de la danza. Y como ha dicho Chapi, alguno ya hemos hecho. Tú has mencionado el de Santa María, la Socadanza de Santa María, pero desde el año 87, en la Sociedad Zindarra, se nos ocurrió, leyendo textos antiguos, leímos en textos antiguos que el día de la Virgen Blanca había un sortico serio, que lo encabezaba incluso el alcalde, y que bailaban también mujeres, y teníamos 4 detalles, y con esos 4 detalles y con músicas que fuimos ensamblando, con cuatro restos arqueológicos de un jarrón, hicimos un jarrón y creamos lo que llamamos Gasteizko Sortikoa, el Sortico de Vitoria, y lo difundimos por ahí, por los grupos de danzas. Y en el 2003, gracias a, si no se marchó todavía, a Ricardo, Sade de Heredia y a la Cofradía de la Virgen Blanca, pues conseguimos meter ese Gasteizko Sortikoa en su momento y en su lugar y en su hora, que es, al final de la misa mayor en la plaza, bailar el Gasteizko Sortikoa todos los ciudadanos que quieren, que lo saben bailar, que tampoco es fácil, y encabezados por la corporación. Esos momentos son los que tenemos que crear. Esos son los momentos que tenemos que crear. Momentos en el que nuestro instrumento y nuestras danzas tengan una vivencia real. Que no sean, como decía Pérez Martín, un folclorista cántabro, creo, no tenemos que hacer folclorismo. Folclorismo es la representación del folclore. Tenemos que hacer que la tradición esté viva en la ciudad, en el pueblo. Y eso solo se consigue mediante la creación, la transmisión, avivando el fuego. Y eso es una labor que han hecho durante muchos años los chistularis y que creo que deben de seguir haciendo los chistularis. Los chistularis son unos músicos pues humildes, no es una orquesta, no. Ahora tenemos orquestas de grandes volúmenes, con grandes armonías, pero el chistulari es una banda, aun tocando en banda, es una música sencilla. Pero es una música sencilla que la tenemos que hacer sentir como propia. Y para eso lo que tenemos que hacer es tocar en los momentos que hay que tocar. Por ejemplo, Jesús Moraza se le ocurrió hace ya unos años pues que se podían hacer los auroros el día de la Virgen Blanca. Y los auroros del día de la Virgen Blanca funcionan en torno a los chistularis, funcionan en torno a él y a Ricardo. Pero eso se ha convertido en un uso tradicional, en pocos años, 20 Jesús. 2000. Esto de tener aquí el apuntador es estupendo. Desde 2009, pues fijaros, en menos todavía, en 16 años, eso ha entrado en la tradición, ha renovado esa tradición y la han renovado gracias a los chistularis. Hace poco, dime en qué año, en el 21, creo que fue en el 22, se les ocurrió hacer la alborada el día del domingo de Pascua de Resurrección, y ni más ni menos que la torre de la catedral. En Salamanca hay un chistulari. El chistu no es una cosa nuestra. Hay en muchos países del mundo, ¿no? En muchas regiones, incluso de España, en varias hay chistularis. Pues se les ocurrió subir a la catedral y tocar desde allí. No les ve nadie, pero les oye mucha gente. Y eso es otro momento en el que el chistu toma su papel como sentimiento común, como sentimiento de pertenencia. Y esas cosas hay que seguir haciéndolas. Y esas cosas, bueno, pues seguramente por ahí puede caminar el chistu. Pero sobre todo, y me voy a saltar un montón porque ya no sé dónde estoy,
Me voy a pasar a cuál creo que es la función principal del Chistolari en este momento. Y aquí es donde va a venir pues, una crítica, una autocrítica, que es la danza. Los papeles en el que el tamborilero es una persona fundamental. La danza. Igual, seguramente, Chapi, sí, claro. Conoces esta foto, ¿verdad, Chapi? Esto es una socadanza. Es un aurrescu. Allí están los Chistolaris. Probablemente sea un Lorenzo. Probablemente sea un Lorenzo. Por las sombras, la orientación de la tarde. Aquí no se ve, pero hay una cucaña. Aquí no aparece, pero hay una cucaña que él se ha hecho en Lorenzo, ¿no? Y ahí están bailando. Ese supuestamente es el aurrescu. Allí están los Chistolaris y la soca está por detrás con los pañuelos, los servidores y la socadanza. La danza es la función fundamental del chistu, la misión fundamental del chistu, pero desde el siglo XIV y desde el siglo XII. Tuvo su decadencia en el siglo XIX, porque en el siglo XIX pues, se pusieron de moda, se perfeccionaron las bandas de música, las orquestinas, y el chistu decayó un poco. Además, el chistu políticamente estuvo considerado como algo decadente. El siglo XIX es esa época en la que conservadores y liberales se sucedían en los gobiernos, ¿no? Y cuando uno entraba parecía que tenía que quitar de medio al otro. En el Ayuntamiento de Vitoria se suprimieron los tamborileros de 1873 a 1876 por ser algo caduco. Y bueno, estamos hablando de hace 50 años y aquí están los Chistolaris todavía en el Ayuntamiento. Pero, repito, la danza. El sentido del tamborilero es en la danza. Incluso es como maestro de danza. Manolo García de Enduain, Jesús Errasti, Alparga, Echevarría, que tocaba poco el chistu, eran maestros de danza. Y en muchos pueblos el Chistolari era el maestro de danza. La danza tiene sentido, y no la danza anterior, no siempre la danza del otro pueblo, la creación dentro de la danza. Y ahí es donde tiene sentido. Tiene otros cometidos como los que hemos hecho ahora mismo, pero a mí me parece fundamental el Chistolari como acompañante de la danza. Y aquí me voy a ir a uno de los nudos de la cuestión. La verdad es que la mayoría de los Chistolaris no tenemos ni idea de tocar para la gente baile. No tenemos ni idea de tocar para que la gente baile. Y por lo tanto lo solemos hacer francamente mal. Y por lo general en nuestras participaciones con los grupos de danzas, que también están bastante decaídos, la mayoría de los Chistolaris ofrecemos unas actuaciones penosas. Por eso os he querido señalar la actuación de Iñaki Alarcia ahí, con la banda de Chistolaris, marcando milimétricamente los pasos. Si queréis lo ponemos luego, o lo podéis buscar en internet, ¿no? En estos casos hay pocos. Generalmente los Chistolaris desconocemos la danza. Y podemos ver Chistolaris que tocamos sin mirar una sola vez a los dancharis, sin mirar ni una sola vez a los dancharis. Chistolaris que, aun mirando los dancharis, no nos enteramos de lo que están bailando. Que están bailando a otra velocidad y no nos enteramos. O de que se han equivocado. Si un Chistolari conoce la danza, si el danchari se ha equivocado, inmediatamente le pasa por detrás. ¿Cuántas veces nos ha pasado en un aurrescu, verdad? Que en lugar de repetir así para adelante, hemos tenido que saltar del compás 3 al 11, un salto para seguir al danchari. Hay Chistolaris que no nos conocen eso. Chistolaris que desconocen el ritmo de Suartzico, por ejemplo, que es fundamental en la danza, y el ritmo de Espantadanza. Y Chistolaris que, esto me parece dificilísimo, y me parece dificilísimo porque lo he intentado, que tocando una cosa con el chistu, un ritmo con el chistu, están tocando otro con el tamboril. Esto pasa. Luego la capacidad técnica de los Chistolaris no es que sea muy allí, ¿no? ¿Qué es tocar bien? Bueno, pues que la calidad técnica media de los Chistolaris no es excesiva. Los conservatorios, las escuelas de música han hecho bastante en este sentido. Pero la verdad es que a la mayoría de los grupos de danzas, la calidad técnica de los Chistolaris, pues la trae al pairo. Y así nos encontramos con espectáculos de que oímos tocar un Chistolari y los danzares están bailando otra cosa, o otro ritmo, o están más allí, o están más aquí. Y notamos, quienes lo conocemos, tenemos la suerte de conocer lo que está pasando, pues lo conocemos, pero quien desconoce lo que está pasando nota como un desasosiego. Y dice, mi mujer sabe bailar, pero no sabe música, pero sabe perfectamente cuando el danchari no está siguiendo los pasos del Chistolari o el Chistolari el paso del danchari. Hay un movimiento ahí y eso pues provoca... Por lo tanto, todas esas circunstancias se dan. Y luego la actitud. Vamos a censurarnos la actitud de los Chistolaris.
Fijaros, los gaiteros, la mayoría de los grupos de danzas tienen chistularis, pero los gaiteros no tienen. Pero los gaiteros son músicos profesionales o semiprofesionales. Y cuando hacen una actuación digna. Es difícil, también se ve, ver una banda de gaiteros haciéndolo mal. Pero los gaiteros son contratados generalmente. Los chistularis, ¿cómo vas a cobrar por tocar el chistu? ¿Cómo vas a cobrar por tocar el chistu? Si tú eres la enseña nacional. Esto nos ha pasado, ¿eh? Que un chistulari, ahora ya esto se está normalizando, pero durante mucho tiempo es que un chistulari vaya a una boda y estaba mal visto. Y hasta nos daba vergüenza cobrar, ¿no? Y eso también va en detrimento del oficio de tamborilero. Porque si vamos por bar, pues hacemos lo que podemos. Nos tenemos que autoexigir cosas. Y eso va en ese círculo, ¿no? Y luego, pues eso, nos encontramos chistularis, pues bueno, en los grupos de danzas que necesitan un apuntador. Chistulari que no solamente está tocando de memoria y igual no está viendo las partituras, sino que tiene al lado al del grupo de danzas que le está diciendo, ahora para adelante, ahora salta la siguiente, ahora bailamos no sé qué, ahora salta, siguiente frase, la canta, y él lo va tocando. Eso lo vemos. Y vemos chistularis que están en el micrófono, pues como si fuese un enemigo. Te ponen el micrófono y ellos pues igual miran para otro lado. No, joder, tenemos que tener una imagen. Y tenemos que tener una imagen también en la vestimenta. Los gaiteros tienen un uniforme. Sabéis que hay dos sectores de gaiteros, ¿verdad? Esto lo dicen en el Chupinazo, en Pamplona. Los lacunza y los chinos. Ahora que está al frente de los lacunzas es José Luis Fraile, y hay una curiosa foto de José Luis Fraile y el chino tocando el chistu en una calejera en Pamplona. Pues ahora son los líderes de los grupos de gaiteros. Pero los gaiteros van vestidos, van uniformados, están dando una imagen. Si somos los populares, ¿no? Somos los populares. Pues también tenemos que mantener la imagen ahí. Otros que van de pasotas, están tocando el chistu como mirando al... Joder, el chistulari tiene que ser protagonista en la danza. De hecho, es protagonista en la danza y tiene que tener un papel en la danza. Yo, en mi último acto en la Academia de Folclore, antes de dejar para ir a esos cargos públicos que he ocupado, el último acto, en una actuación de los críos, en una actuación con el grupo de danza, yo puse a mi alumno, a mi único alumno, yo solo tenía un alumno, lo puse con un grupo de danzas en medio del grupo de danzas vestido con chistu y tamboril, tocando una danza en medio del grupo con chistu y tamboril. El Angelito tenía 12 años, lo hizo estupendamente. Pero es que hay que meternos ahí. Tenemos que ser conscientes de que estamos metidos en una danza y que tenemos que hacer pues, lo mejor que pongamos, ¿no? Bueno, entre una cosa y otra, pues entre el desconocimiento de las danzas, una calidad técnica y una actitud inadecuada, pues somos un desastre. Somos un desastre. Y yo os repito, me pongo en primera persona, porque yo también he pasado cosas de estas. Y también he pasado vergüenza por tocar. Esconderme, también lo he hecho. Ahora, como apenas toco, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, ya lo he tocado hoy. Y algunas explicaciones. Primero, pues que ha habido un desencuentro histórico entre los chistularis y danzaris. Los chistularis y danzaris somos las dos caras de la misma moneda. Como los jugadores y el árbitro, ¿no? No hay partidos, no hay jugadores y el árbitro. No hay una danza tradicional si no hay músicos y danzaris. Bueno, ahora hay otra cosa. Ahora hay otra cosa que es el casete, que también empieza a ser muy, muy habitual. Pero ahí ya se nos acabó el chiringuito. Mientras que los grupos de danzas vayan a bailar con casete, joder, tenemos que ir a bailar a hacer con los grupos de danzas, ¿no? A los grupos de danzas les suele dar igual esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ofrecerles un servicio a los grupos de danzas como chistularis. Por otra parte, ha habido una sobreabundancia de chistularis. Y esto, en algunas revistas chistularis, allá a principios de los años 60, se hablaba de los nidos de chistularis. Porque eran el ejército de liberación nacional que, como no se podía hacer otra cosa y se podía tocar el chistu, pues había que tener muchos chistularis para tener una presencia de... Pero eso no ha sido bueno también. Porque cuando hay abundancia no hay calidad. Para cuando encontramos un chistulari de calidad,
pues ¿cuántos hemos oído? Ahora oímos a Garicoich y es que estamos en otro, Garicoich está en otro mundo, ¿eh? Hay muy buenos chistulares, pero Garicoich está pues, en otro mundo. Pero para entonces hemos oído a muchísimos pues que no. La enseñanza arreglada y la danza, esta es otra. Generalmente, en los programas de la enseñanza arreglada de Txistu, el repertorio de danza no existe. No existe. Claro, si está en música moderna, se puede escuchar a tocar los compositores más actuales con Txistu, que está muy bien, que hemos tenido que hacerlo todos para mejorar nuestra técnica. Yo he tocado Bach y he tocado Vivaldi en mi época de carrera. Pero es que todo eso ha hecho apartar el repertorio tradicional. Y nos encontramos titulares que salen de música N que no conocen el repertorio de danza tradicional. N asiente. Y es cierto. Yo me he encontrado con una persona que salió de música N que era incapaz de tocar un fandango con el tamboril. Octavo de Txistu. No, entonces no sería octavo de Txistu. 4 años de Txistu elemental, 5 años de Txistu de grado medio, 4 años de Txistu superior. No sabía tocar una danza con el tamboril. Y esto es absolutamente sencillo. Y los txistulares lo podemos hacer. Yo, si me permitís, os puedo hacer que ahora mismo vosotros todos seáis capaces de bailar una jota. O por lo menos seguir el ritmo de una jota. Y no es complicado. Pero claro, si yo no sé qué es una jota, no sé lo que es un fandango, pues no lo puedo hacer. Para bailar una jota hay que seguir este ritmo. Todos sois capaces de hacerlo, ¿verdad? Pam, 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 pam. Y si lo hacemos con el tamboril, pam, 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 pam. Y si lo hacemos con los pies, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Y ese también es el papel de los tamborileros, ¿eh? Los tamborileros que saben bailar. ¿Por qué tienen que saber bailar o conocer el repertorio? Por lo menos conocer el repertorio. Bueno, pues creo que tenemos que tomar conciencia en todo eso. En fin, ya llevo mucho rato. Quiero hacer una llamada, como he venido desde el principio, a la toma de conciencia de esta situación. A los txistulares, y aquí hay bastantes. Unos cuantos, por lo menos. Media docena, a lo mejor. Y no es el caso, ¿eh? No quiero... pero sí que tenemos que tener conciencia de esta situación. Tenemos que, en las escuelas de música del país, en este país, en las escuelas de música, ahora os lo digo porque conozco el mundo de las escuelas de música, hay unos 35.000 alumnos en las escuelas de música. 35.000 alumnos en las escuelas de música. En Txistu apenas hay 400 alumnos. Hay muchos más en el triquitrisha porque está de moda. O está de moda. Y tiene su razón, ¿eh? La triquitrisha es un instrumento que no tenemos que hacer la nota. La triquitrisha, el botoncito le hace la nota y suena perfecta. Y además, si en este botoncito le hace el acorde, ¡joder! Pues perfecto. Tenemos una afinación. Es mucho más fácil, mucho más agradecido escuchar triquitrisha y mucho más fácil de conseguir una música medianamente armónica con triquitrisha y con Txistu. Pero txistulares hay apenas 400 en las 70 y tantas escuelas de música. 400. Solo en la Academia Municipal de Folclore, pues según datos que le he preguntado varias veces este año a Roberto, hay 115 alumnos de Txistu. 115. En San Sebastián hay 32 alumnos de Txistu, en la escuela de música. Aquí tenemos 115. ¿Y por qué tenemos 115? Pues porque la Academia Municipal de Folclore, y hay aquí algún miembro de la Academia Municipal de Folclore, ha sabido hacer la enseñanza práctica. Salir a la calle a tocar. Dejarse ver. Otros tantos en triquitrisha hay también, ¿eh? Y hacer de reclamo. Por eso, en Vitoria, en la Academia Municipal de Folclore, en la Escuela de Música no tenemos Txistu en este momento, hasta el mes que viene, están casi el 25% de los alumnos de Txistu, o algo más, de todo el país.
pero en todo el país, el resto del país está en crisis. Desde las escuelas de música hay que hacer una intensidad, hay que trabajar intensamente ese campo. Bueno, yo no he querido ofender a nadie, he tratado de llamar la atención sobre un problema que a mí me parece muy grave y que tengo la sensación de que pasa desapercibido por la mayoría. Estamos tan acostumbrados a presenciar tantas veces las mismas cosas, las mismas actuaciones, que casi ni miramos. Miramos sin ver, o vemos sin mirar. Creámoslo o no, en esta ciudad, en este país, y a mí me ha pasado, hay gente, mucha gente, que piensa que con el chistu se puede tocar el agur jaunak y el aurresku. Ah, pero ¿se puede tocar algo más? Esto me ha pasado. Ah, pero con el chistu se puede tocar. ¿Cómo? Pero el agur jaunak y el aurresku, es que la verdad, los chisturais prácticamente no tocamos el agur jaunak y el aurresku. A todo acto que vamos, agur jaunak, y además fallamos el do agudo casi siempre. Y si no fallamos el do agudo y nos quedamos felices, relajados de haber fallado el do agudo, fallamos el da, que es la siguiente nota. Y ya para colmo de males, si no hemos fallado ninguna, fallamos el mi, que es la siguiente. Y la gente dice, joder, alguna vez que yo he tocado sin fallar una nota, tampoco es fácil. Joder, me dice, joder, pero si no has fallado ninguna nota. Esto no lo se dice a un violinista, ¿no? Pero esto es sí. Y luego tocar el aurresku. El aurresku, el ton, to, tito, tam, tin, ten, to. Es como si cada vez que bailas una jota, tocamos siempre el andremadel, en tom, tom, tin, ti, 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 ta, ton, ta, ti. No, bailando el aurresku se puede tocar otro montón de melodías. De eso hemos oído ahí, bueno, no hemos oído el contrapás de Aramburu. Cualquier melodía de contrapás se puede bailar con la misma coreografía o con otra, como aurresku. Pero nos hemos estandarizado en hacer siempre lo mismo. Así es que los textualistas toman siempre el agur jaunak o el aurresku. ¿Se puede tocar algo más? Pues sí. Y eso es lo que tenemos conciencia. Joder, está bien, ¿no? Me gustaría que esta charla pues, sea así como unas nuevas gafas para enfocar la práctica del chistu y el tamboril. Y no solamente para los chistulares y tamborileros, sino para el público en general. Que sean conscientes de que se puede tocar algo más, se puede tocar bien. Seguramente me dejo otras muchas cosas. El acompañamiento a la música coral no es el mejor instrumento para preparar la música coral. La tesitura del chistu empieza casi donde acaba la tesitura de las sopranos. Si conocéis la partitura, una partitura de 2 pentagramas de piano, la nota más grave del chistu, de las que usamos, evitando el registro grave, es la que está justo por encima del pentagrama. A partir de ahí está el chistu. Lo que pasa es que tenemos muy metido y oímos otras cosas, pero estamos tocando allí súper agudo. No es lo mejor para acompañarla. Luego tenemos problemas de afinación, claro que tenemos problemas de afinación. Por lo que he dicho antes, la triquidicha le das un botón y es una nota que tú quieres. Los chistularis nos tenemos que fabricar la nota. Podemos tocar con la misma posición esa nota o otra medio tono más alta o otra medio tono más baja. Nos tenemos que fabricar, no es fácil. Es que el chistu le toca muy fácil y un huevo. Para el chistu razonablemente bien hay que tener pues bastante oído musical, pero también se puede hacer. Luego el funcionamiento acústico del chistu pues es lo que es, ¿no? Hay que soplar. Os he dicho que están los dientes de... Sí, ¿verdad? Porque Onraita tocaba copelando los dientes. Porque si no se le escapaba el aire y el instrumento. Y están los dientes marcados y el otro también. Luego los problemas de metodología de la enseñanza, que los hemos ido superando fundamentalmente gracias a la cátedra de Chistu San Sebastián. Al principio, hubo un momento en la vida del chistu, otra crisis en la vida del chistu, así por el año 77, que el Conservatorio de Donosti reunió a chistularis, a la Asociación de Chistularis y sobre todo a los conservatorios del país, lo reunió en Donosti y le dijo, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que ir hacia los estudios académicos de chistu y tenemos que ir hacia conseguir una medianamente afinado, tenemos que convencer a los departamentos de educación para que el chistu entre como instrumento. Hasta entonces era un chistu no académico. Y lo nombro aquí porque de aquí, de Vitoria, fueron 2 personas, una que fue Luis Aramburu, que en aquel momento era el director de la escuela, y otra que fue Jesús Moraza, que está por ahí arriba. Ese fue otro momento de crisis del chistu, que se superó y que se consiguieron cosas. Pero en este momento estamos en un momento, pues ya lo siento decirlo, parezco un pésimo, ¿verdad? Pero estamos creo que en un momento de crisis, de decadencia.
Por lo tanto, repito, la tradición no se hereda, sino que se conquista. Estamos en tiempo de lluvia, aprendamos a bailar bajo la lluvia. Yo creo que la cultura del txistu en estos momentos está en una de las crisis mejores de su historia y a nada que reflexionemos un poco, pues podemos conseguir remontar. Y a pesar de ello me resisto a pensar otra cosa. He hecho, hago y creo que haré todo lo que pueda para, a pesar de mi senectudia, para que esto sea así. Y esto es, pues poco más o menos lo que os quería comentar. Tengo más cosas, pero he ido mirando el tiempo y no me da. 58 minutos. Y si queréis algo, tenéis alguna pregunta o pues a lo que pueda. Gracias. A ver tú, Salvador. Mila esker, Pedro, benetan hitzaldi ederra, nola ez hola, espero genuen guztiok. Lagunok beti bezala, zehose esan nahi badezue, oain badeu momentua. Si queréis decir algo, plantear alguna pregunta a Pedro. Ha dicho desde el principio que iba a ser crítico, habrá dicho que pesimista. Bueno, un pesimista es siempre un optimista bien informado, por lo tanto. Pero bueno, ahora es el momento, por una cuestión relativa a la grabación, Jesús. Os voy a pasar... Autocrítico, he dicho que iba a ser. Autocrítico, me he puesto en la primera persona de la crítica. Venga, levantar la mano y os paso el micrófono. No os quedéis con ninguna inquietud por ahí. Eneco. Eneco. Nada, decir que completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, y yo creo que uno de los problemas que tenemos los txistularis también ha sido esa falta de creernos lo que somos y de poner en valor lo que realmente nos hace diferentes y no querer equipararnos a violinistas o a otros músicos, ¿no?, clásicos. Y es lo que has dicho tú, o sea, que en un conservatorio superior de danza esté en la rama moderna, en vez de haber puesto en valor nuestra tradición y haber apostado por esa vía, pues ha sido un gravísimo error. Y entonces yo creo que ahí es donde habría que darle la vuelta. Estaba intentando buscar unas frases que había... Yo creo que hemos tenido un complejo de inferioridad con respecto a otros músicos. Hemos querido ser tan músicos, hemos querido ser por ese complejo de inferioridad seguramente, que hemos querido tocar tantas cosas, hemos querido llegar hasta no sé dónde, y en algunos casos ha llegado y está muy bien, y hay que hacer esas cosas, pero nos hemos olvidado de la base, de nuestro repertorio fundamental, de por qué somos txistularis, de por qué tenemos dos instrumentos. Y tenemos dos instrumentos, un instrumento, una flauta de una mano y un tambor, con lo cual podemos llevar el ritmo, podemos bailar un fandango ahora mismo y a la vez podemos acompañarlo con una melodía. Un grupo de danzas puede bailar solo con el tamboril, difícilmente con la melodía. Bueno, sí también, porque a veces aprende la música. Pero nos hemos olvidado la base de por qué somos txistularis, de por qué somos tamborileros, de por qué tenemos ese repertorio, de ese repertorio que tenemos y amplio. Y el repertorio anterior a la música de cámara de txistu, que prácticamente empieza con la Asociación de Txistularis en 1928. Ese repertorio anterior, esos bailables, esas danzas tradicionales, esos ritmos propios del txistu que constituyen la base, nos hemos olvidado. Y entonces se nos cae el edificio. Si quitamos los cimientos, se nos cae la casa por muy alta que la tengamos. Y yo creo que esa es la razón, Eneco. Tenemos, sin olvidar lo que estamos haciendo, sin olvidar lo que hemos llegado, tenemos que inyectar hormigón en los cimientos. Si tenéis alguna cosa más, pues... Venga, a ver si os animáis con alguna pregunta. Javier, muy bien. Javier. Voy a aprovechar, mientras me acerco a Javier, para comentar, ahora aprovechando Eneco que ha hablado, le presencié no hace mucho, además, le escuché en el funeral a un conocido bluesa vitoriano y alumno, una melodía, creo que de Miquel Urdangarín, si no me equivoco, Eneco, una melodía novedosa, una melodía reciente, una pieza reciente, fantástica, maravillosa,
que ponía los pelos de punta y, bueno, una creación. Eso se llama renovación en la misma función. No la conozco, pero me han hablado esta mañana de ella. Se oye, ¿no? A ver, Pedro, realmente tienes mucha moral y vas a necesitar más después de esta pregunta. Bueno, ¿qué distingue al xistu de otros instrumentos? ¿Qué aporta el xistu desde el punto de vista musical e instrumental y cultural? Su repertorio. Ya lo he dicho, su repertorio, que en sí mismo es una orquesta. Desde el punto de vista de los sonidos, desde el punto de vista de las habilidades, ¿qué es lo que aporta? Pues, ya sé, yo ya he terminado, toma. Mira, desde aquella reunión de Donosti del año 77, el xistu ha mejorado en muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo en la enseñanza del xistu, en la metodología de enseñanza del xistu, en la inclusión en los conservatorios, en las escuelas de música, aunque, bueno, pues con las deficiencias que hemos señalado. Y otra cosa, en la organología, en la construcción de los instrumentos. Ahora tenemos instrumentos con los que... Yo tengo una imagen de un chistulari conocido de Vitoria, ya en fiestas de Vitoria, que estaba en la Cuchi, a la noche, y enfrente había un gaitero gallego, con una gaita en do. Y no podían tocar juntos, porque el instrumento no lo teníamos estandarizado digamos, en la tonalidad universal. Los chistus en fa sostenido obligaban, por ejemplo, las composiciones, y ya ven los bluesas que compuso José María Bastida en el año 55, pues estaba escrito para chistu en fa sostenido, y los pobres músicos de la banda, eran unos musicazos, ¿verdad?, pues tenían que tocar con 5 o 6 alteraciones, o no sé, 5 sostenidos o 6 bemoles, y hasta que conseguimos los chistus en fa, los chistularis teníamos que ir a los pasacalles con 2 piezas, los pasacalles de fiestas con 2 piezas, con la pieza de fa y la pieza de sostenido, teníamos que cambiarla según lo que tocábamos, hasta que, a Chape un día le llamamos, Chape, venga, estos pasacalles que están en fa sostenido, vamos con el encore en aquel tiempo, los pasó. No las partituras del xistu, las partituras del xistu las dejó donde estaban y pasó los papeles del resto de la banda para que los pobres músicos tocasen más cómodos, porque habíamos conseguido los chistularis tocar en una afinación estándar, no en esa, que es fa sostenido, pero es que en esa época no, los chistularis tocaban solos. Hemos hablado del xistu de Onraita, pero no son uno, son 2 chistus. Onraita habla de su xistu, pero no son uno, son 2. Son 2 exactamente iguales. Exactamente iguales, uno un poco más nuevo que otro, de aspecto, pero ¿qué quiere decir? Que ya se empezaba, necesitaban los músicos para tocar a dúo, tener 2 instrumentos seleccionados que más o menos sonasen igual, porque había una definición de las afinaciones enormes. Eso se consiguió también, pues a partir de la estandarización. También tocamos chistus en fa sostenido y en sol, y en mi bemol, y silbotes en si bemol, en do, y chiribitos en si bemol y en do. Tenemos muchas afinaciones. Pero por lo menos también, aparte de la afinación, vamos a decir, tradicional, pues tenemos una afinación para poder... Lo que os contaba de la Cuchi, allí estaba el pobre chistulari, al que muchos conocemos, y el gaitero que había venido de Galicia tocando por la calle, y tocaba una pieza cada uno, no podían tocar juntos, porque había una desafinación enorme. Eso ya nos pasa, ahora podemos tocar prácticamente con nuestros chistus y con un poco de oído, pues con cualquier instrumento. Como yo quiero decir, para tocar en la tonalidad que tenemos que tocar, no en cualquiera. Pero eso se ha conseguido. Hemos perdido seguramente en el mundo del repertorio, en el mundo de la aplicación del repertorio, en el mundo de las danzas. Pero es que no somos los únicos culpables. Otro día hablaremos del gobierno o de los grupos de danzas, que también están pues como están. Y que yo creo que se pueden hacer cosas pues mucho más satisfactorias incluso para las propias danzas y más fáciles de hacer. Pero en fin, en este camino estamos. Yo cuando me jubile me pienso dedicar a esto pues seguramente con más intensidad de la que me he podido dedicar en mi vida profesional o política. Pues si no tenéis más cosas, pues muchísimas gracias. Mila esker, Pedro. Eskerrik asko. Mila esker.
Pedrori, baita zuei bebai, mila esker guztioi, eta gauzatxo bat, una cosita antes que os vayáis, recordaros que en mayo, el 19 de mayo, de nuevo tendremos otra nueva conferencia de este ciclo de Celeones de Oro a cargo de Pilar García de Salazar y con un tema muy interesante, el aniversario de la Sociedad Excursionista Manuelidad Dier, la Manuela. El 19 de mayo os convocamos de nuevo a todos vosotros y vosotras. Agur eta arratsaldeon.